Estamos aquí para hablar de una temática que yo creo que será muy interesante, muy enriquecedora. Es una temática que a veces no la tomamos en cuenta, o la tomamos, o la vemos, o la pensamos solamente en el contexto, podríamos decir, más de iglesia, ¿no? Más eclesiástico, pero no lo pensamos en una aplicación práctica para nuestra vida, como lo es la inteligencia espiritual. Quisiera, por favor, si me pueden dar para compartir pantalla, para poder... Sí, adelante, tiene la opción, Luis Enrique. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces iremos empezando esta temática que, como dije, pareciera ser una temática que está muy reservada dentro de lo que es el ámbito de la iglesia. Pero en realidad este término de inteligencia espiritual es un término que se maneja en las altas esferas de universidades como Harvard. De hecho, una de las personas que ha redescubierto, porque vamos a ver de que este término de inteligencia espiritual ya hace muchísimo tiempo atrás, pero una de las personas que redescubrió el término de inteligencia emocional, o este concepto de inteligencia emocional, fue Gardner, cuando comenzó a hablar sobre las inteligencias múltiples. Primero él estableció ocho inteligencias y después fue desarrollando esa idea y comenzó a pensar de que, bueno, no solamente hay esas inteligencias matemáticas, lingüística, espacial, kinestésica, etcétera, todas las 8 inteligencias que él propone, sino también él se dio cuenta de que había otro tipo de inteligencias. Y ahí él fue, más o menos en la década de los 90, en volver a proponer esta temática o este concepto de inteligencia espiritual. Va a ser después el padre de la inteligencia emocional, Goleman, quien va a desarrollar un poco más este concepto de inteligencia emocional para recaer después con Mark Hauser, que es un psicólogo de Harvard, que también va a desarrollar ahí en su libro, estoy pensando, me acuerdo el nombre en inglés, la traducción más o menos del libro sería Mente Moral, la voz inconsciente del bien y del mal, más o menos sería la traducción de su libro, está en inglés. ¿Ok? Él va a desarrollar este concepto de inteligencia espiritual mucho más profundamente. Pero justamente les dije que se ha redescubierto este concepto de inteligencia emocional. ¿Y por qué digo redescubierto? Porque este concepto de inteligencia emocional ya lo encontramos nosotros en la Biblia, allá en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Colosas y él dice lo siguiente, miren, por lo cual también nosotros, desde el día que hemos oído, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando frutos de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, aquí aparece este concepto. Estamos hablando, el apóstol Pablo escribió esto más o menos unos 60 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, son unos 30 años después de su muerte, y él ya habla de este concepto de inteligencia espiritual. Pero les decía que vamos a tratar de ver este concepto dentro de lo que es la necesidad del ser humano de desarrollar esta inteligencia. Al igual que necesitamos desarrollar nuestra inteligencia lógica matemática, nuestra memoria lingüística o nuestra inteligencia lingüística, nuestra inteligencia espacial, kinestésica, etcétera, así debemos desarrollar todo nuestro tipo de inteligencia, también esta inteligencia espiritual es necesaria desarrollarla. De hecho, como les decía en su libro, Mark Hauser dice que si no fuera esta capacidad que tenemos los seres humanos de desarrollar espiritualidad, bueno, él habla de moralidad, ¿ok? Si no fuera esta capacidad,
los seres humanos no podríamos ser civilizados, entre comillas. Es un elemento, esta inteligencia espiritual es un elemento muy importante porque es un elemento civilizador. Nos diferencia de otras especies, si usted quiere mencionarlo o quiere pensarlo de esa manera, es lo que nos diferencia de otras especies en esta tierra. Esa capacidad de desarrollar una conciencia moral, ética. Expertos como Dan Zohar, Ian Marshall, miren, habla de que la inteligencia espiritual es primordial. ¿Por qué? Porque, o sea, es la inteligencia que nos permite no solamente afrontar y resolver los problemas, que eso es lo que nosotros llamamos inteligencia operativa. Es la inteligencia la inteligencia operativa es la que nos permite dar resolución a los problemas que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, es la inteligencia que nos permite, ¿qué puedo hacer para cruzar un río? ¿O qué podemos hacer para cruzar un río? Hay que hacer un puente, ¿ok? Me ayuda a darle respuestas a los diferentes problemas que tenemos. Pero, tanto Zohar como Marshall dicen que la inteligencia espiritual no solamente nos permite afrontar los problemas o resolver los problemas, ¿ok? Sino que también nos ayuda a darle significado y valor. O sea, en otras palabras, nos permite tener un contexto más amplio y significativo de nuestro accionar, de nuestra conducta. Ya no es simplemente estímulo-respuesta, sino hay algo más que le da un significado más amplio a nuestra vida. Por eso, ellos consideran que la inteligencia espiritual está en todo nuestro ser. ¿Ok? Es una totalidad trabajando. Es lo que nos permite armonizar entre lo que es la inteligencia racional, la inteligencia emocional. Si nosotros pensamos en la integralidad del ser humano, si solamente fuéramos inteligencia racional, seríamos máquinas, ¿sí? Nos moveríamos solamente por probabilidades. ¿Ok? Nuestras decisiones serían en base a estadísticas. Si solamente trabajáramos con inteligencia emocional, ¿sí? De repente nuestras vidas serían muy utópicas, muy líricas. Viviríamos en un realismo mágico, poniendo algún término, ¿sí? O sea, viviríamos en algún libro de Gabriel García Márquez. Por eso, lo que le permite darle integralidad a nuestra vida y nos permite armonizar lo racional y lo emocional es esta inteligencia espiritual. Por eso es importante desarrollarla. Por eso es necesario desarrollar esta inteligencia espiritual. ¿Ok? Quise poner esto como introducción para que nosotros veamos la importancia de esta inteligencia. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, es algo que estamos redescubriendo. Los autores que les he mencionado, tanto Gardner, ¿sí? Goleman como Hauser, todos ellos están dentro del ámbito de la Universidad Harvard, ¿sí? Son docentes, son personalidades vinculadas con Harvard. Y nosotros sabemos que Harvard es una de las instituciones educativas que de repente mueve mucho el conocimiento actual en nuestra sociedad, en el mundo entero. Pero justamente mencionaba que es algo que estamos redescubriendo. Porque que Dios nos había pedido. Es algo que tenemos que desarrollar. Y miren, si recordamos el pasaje que les dije de Colosenses, cuando el apóstol Pablo está mencionando la oración que hace, dice que está pidiendo sabiduría, pero también está pidiendo inteligencia espiritual. Nuevamente, la inteligencia espiritual nos ayuda a darle significado, a darle profundidad, a incluir valores
a esa inteligencia operativa que tenemos. Entonces es algo que va a afectar nuestras decisiones diarias. ¿Hago esto? ¿No hago esto otro? ¿Me conduzco de esta manera? ¿Me conduzco de esta otra manera? ¿Debo tener este tipo de conducta o debo tener este tipo de conducta? Todo eso tiene que ver con soluciones prácticas a la vida. Pero si solamente nos quedamos con la inteligencia operativa, vuelvo a repetir, de repente vamos a ser simplemente vamos a vivir a merced de costo-beneficio. De repente vamos a tener una vida muy calculadora, muy fría. Por eso la necesidad, si queremos realmente desarrollar al máximo el potencial del ser humano, o sea, de lo que es ser humano, dentro de los parámetros y dentro de la idea que Dios tuvo al crearnos y ponernos sobre esta tierra, tenemos que desarrollar inteligencia espiritual. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo se desarrolla inteligencia espiritual? ¿No? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo desarrollar esta inteligencia? Porque vuelvo a repetir, si tomamos la teoría de Gardner, él habla de que esta inteligencia está presente en todos los seres humanos, ¿sí? Porque el postulado de Gardner es que el ser humano maneja diferentes tipos de inteligencia. Como le decía, está la matemática, está la lingüística, la musical, la kinestésica, etcétera, ¿no? La interpersonal, etcétera. Entonces, estas inteligencias están presentes en el ser humano. Sin duda alguna, a algunos les resulta más fácil desarrollar unas, o naturalmente desarrollan o están más condicionados a desarrollar una que otra inteligencia, pero no significa que no pueda desarrollarlas todas las demás. Entonces, teniendo en mente ese concepto de lo que son las inteligencias múltiples de Gardner, podemos desarrollar inteligencia inteligencia espiritual. ¿Sí? Y necesitamos, vuelvo a repetir, si tomamos los estudios y el trabajo de Hauser, de Mark Hauser, vuelvo a repetir, el elemento más civilizador que tiene el ser humano, ¿sí? La humanidad, es la inteligencia espiritual, porque es lo que nos permite desarrollar moralidad, ética, por lo tanto es lo que nos permite poner normas, ¿sí? Normas de conducta, normas de procederes, etc. Así que, ¿cómo se desarrolla esta inteligencia espiritual? Primer principio. Para desarrollar inteligencia espiritual, tengo que aprender a permanecer en paz e independiente de las circunstancias. ¿Qué significa esto? ¿Sí? O sea, la quietud de uno es capaz de descubrir la verdadera identidad espiritual. ¿Sí? O sea, donde existe un espacio en el que solamente hay paz, silencio y verdad. Víctor Cooples, un conferencista español, lo recomiendo, muy interesantes sus conferencias. Él tiene una frase que me gusta mucho. Quien para, repara. Él dice que a veces nos han puesto como que en la mente la imagen de que la vida es como la bicicleta, ¿no? El momento en que paramos nos caemos, ¿no? O sea, que hay que estar en movimiento. Y pareciera que fuera así, ¿no? Y miren, justamente acabamos de salir de un tiempo de cuarentena, ¿no? Cuando tuvimos cuarentena rígida el año pasado, donde tuvimos que parar, ¿sí? Y para muchos eso fue gravísimo. Y no estoy hablando dentro de los contextos económicos y todo aquello, sino estoy hablando del contexto personal, individual, cada uno. Hay muchas personas y hoy en día, para ser sinceros, yo estoy trabajando mucho con grupos de coaching emocional, ¿sí? En ese aspecto de manejar la secuencia de lo que ha sido ese encierro que han vivido. Porque para muchos les era difícil, o sea, tener que estar las 24 horas en su casa, ¿no? Sin poder salir a la calle, para muchos fue traumatizante. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a estar en quietud. Vivimos en el vorágine de la vida.
No, correr para un lado, correr para el otro. Y yo siempre he dicho, ¿no? Miren, hoy en día, cuando uno ve las publicidades de las diferentes urbanizaciones, etcétera, ya no nos dan cantidad de kilómetros. No nos dicen a 10, 15, 20 kilómetros de la ciudad. Nos dicen minutos, ¿no? A 10, 15, 20 minutos del centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha vuelto presa del tiempo. Y vivimos en esa constante vorágine. Vuelvo a repetir, por eso los encierros que hemos vivido por la cuarentena han traído muchas secuelas emocionales. Porque la gente ha tenido que enfrentarse a la quietud. ¿Sí? Pero tenemos que reivindicar esos procesos de quietud, de paz, de silencio. Porque quien para, repara. ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras? El Señor allá en el Salmo 46 dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Si ustedes leen completamente ese salmo, se van a dar cuenta que es un salmo, no fue escrito por David, este salmo específicamente, fue escrito por los hijos de Coré. Y es muy interesante porque muestra, ¿no? De que si estamos en tribulación, si estamos en tormenta, si estamos en ríos desbordados, o sea, pone varias figuras que nos hacen ver los sacudones de la vida. Y en medio de esos sacudones nos pide, ¿qué cosa? Estar quietos. Ahora, sin duda alguna, no estamos... y ojo, yo sé que hay muchos que a veces esto nos cuesta un poco entender, porque estamos entre la mentalidad de Marta y de María. ¿Se acuerdan? Ese pasaje en la Biblia, esa escena en la vida de Jesucristo. Ahí estaba Marta, dice, afanada, ¿no? Por todos los quehaceres de la casa. Y María, cuando llega a Jesús, se sienta y comienza a escuchar las enseñanzas de Jesús. Marta se enfurece y le dice, bueno, Señor, dile a mi hermana que me ayude, tengo tantas cosas que hacer. Y la respuesta de Jesús para mí fue magnífica. Le dice, Marta, Marta, afanada y turbada por muchas cosas estás. Pero María ha elegido lo mejor, que no le será quitado. Miren, no le dice a Marta que estaba haciendo mal. No le dice que estaba errada. ¿Qué le dice? Que estaba afanada y turbada. Y por eso no le permitía ver lo esencial, no le permitía ver lo primordial, no le permitía priorizar correctamente las cosas. ¿Ok? Ojo, yo sé que un extremo, y algunos adolescentes lo utilizan ese pasaje como para justificar la flojera. No estamos hablando de ser flojos, ¿sí? ¿Ok? Cuando hablo de estar quietos, de la quietud, de la serenidad, no estamos hablando de echarnos a rascarnos la panza, no, no. Y creo que Dios no es un Dios de flojos, perdón que utilice una expresión tan fuerte. ¿Ok? De hecho, Él nos va a pedir en muchos pasajes que nos esforcemos y que seamos valientes. Pero aquí nos está diciendo, ok, wait a minute, stop, para. Es necesario aprender a hacer eso. Y seguramente ustedes, cuando han visto en alguna conferencia sobre inteligencia emocional, lo primero que se nos pide cuando tenemos que enfrentar una situación que nos va a desbordar emocionalmente, lo primero que se nos pide es stop, pare. Entonces tenemos que aprender a desarrollar justamente este aspecto. Eliú le dice a Job, escucha esto, Job, detente, considera las maravillas de Dios. Allá ya en los capítulos finales del libro de Job, cuando él estaba en esa maraña de confusión mental, ¿sí? Y estaba siendo atacado por sus otros amigos, ¿sí? Que le decían que de repente todo lo que le estaba sucediendo, todos esos problemas, esas circunstancias tan angustiantes que estaba viviendo en su vida, eran producto de alguna inconducta de él, de algo indebido que había hecho.
Y Job de alguna manera quería defender su integridad. Y en todo eso viene Eliú y le dice, ok, Job, wait a minute, calma, compadre. Respira. Dice, detente y considera las maravillas de Dios. Y ahí comienza a hacerle una serie de preguntas, un poquito para ayudarle a Job a entender de que hay que verlo desde otro punto de vista. ¿Sí? Hay que aprender, señores, vuelvo a repetir, este es el principio de estar quietos. ¿Sí? Tenemos que aprender a darnos el tiempo para tener ese momento de paz, de serenidad, que nos ayude a aclarar la mente. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Una mente extremadamente enmarañada con 10,000 cosas. No sé si alguna vez usted se ha sentado, de repente ha querido orar y ha comenzado a orar y en medio de su oración comienzan a, ay, pero y tengo que hacer también esto, ay, pero me había olvidado de hacer esto otro, ay, pero tengo que llamarle a fulano y después cuando nos damos cuenta han pasado 10, 15 minutos y nos hemos desconectado de nuestra oración. ¿Por qué? Porque nuestra mente está turbada, afanada y turbada. Creo que es tiempo de aprender y Dios nos pide que tengamos estos tiempos de paz, de quietud, ¿sí? Quien para, repara. Principio número 2. Dice, observar desapegado y no absorberse en las circunstancias. Otro aspecto que tenemos que desarrollar para poder, valga la redundancia, desarrollar inteligencia espiritual en nuestra vida, es aprender a desapegarnos, ¿sí?, de las situaciones. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de desapegar, estamos hablando de ver las cosas más allá de lo que estamos viendo nosotros. ¿Ok? Es tener la figura completa. En otras palabras, es entender que somos seres espirituales dentro de una experiencia humana. Esto nos permite separarnos de este tiempo y de este momento y convertirnos en un observador de algo más grande. ¿Ok? A veces estamos tan encerrados en nuestra microrealidad que no nos permite ver todo lo amplio de lo que Dios está haciendo. No nos permite ver de repente lo amplio de lo que es realmente nuestro legado. Miren, este concepto me gusta mucho. Dice, amados, os ruego como a extranjeros, peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten el alma. Este concepto de ser extranjero, peregrinos, si ustedes se dan cuenta, lo repite mucho la Biblia. El problema, ¿saben qué? Es que a veces cuando solamente pensamos en nuestra realidad y en nuestro momento, claro, la cosa se vuelve caótica, ¿no? Entonces los problemas son gigantescos. Pero cuando vemos este evento como un punto más dentro de la línea de nuestro tiempo, cuando vemos esta fase de nuestra vida, ¿sí?, que es la vida humana, lo vemos simplemente como un tiempo, como una preparación para algo más grande, que es la vida eterna. ¿Ok? Personalmente creo en la vida eterna. ¿Sí? Y ojo, grandes filósofos, y por favor, un poquitito un paréntesis, este concepto de la vida más allá,
es un concepto que siempre se ha manejado por las grandes mentes. O sea, el ser humano puede intuir de que hay algo más que simplemente esta existencia. ¿Ok? Entonces, cuando vemos nuestra vida como eso, como algo más que simplemente estos años que vamos a vivir aquí, y cuando entendemos de que este es un tiempo de preparación para algo más, muchos de los problemas que ahora nos agobian, que parecieran ser los problemones del siglo, ya no tienen sentido. O, de repente, podríamos decir así, su relevancia queda bastante disminuida. Y este es un elemento muy importante cuando entendemos de la necesidad de desarrollar inteligencia espiritual. Porque este es un principio que nos ayuda a entender que hay trascendencia. ¿Sí? O sea, que nosotros vamos a trascender. Ya lo dijo la frase, una frase muy, muy repetida, dicha en la película El Gladiador, cuando el general Máximo Décimo Meridio dice que nuestros actos, o sea, lo que hacemos hoy, tienen un eco en la eternidad, es verdad. Los seres humanos somos seres trascendentes. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos eso, cuando entendemos que esto es simplemente una etapa más de una eternidad, vuelvo a insistir, como que las cosas cambian de perspectiva, como que la situación se vuelve distinta. Por eso, el apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos va a decir, cuando habla de los héroes de la fe, cuando da ahí ejemplos como el mismo Abraham, ¿sí? Habla de Jacob, ¿sí? De David y de grandes personajes y los menciona como héroes de la fe. Él dice lo siguiente de ellos. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando, y nuevamente miren este concepto, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Cuando Abraham murió, él no vio las multitudes. Era la promesa que Dios le había dado, ¿no? Que su descendencia iba a ser como, ¿no? La arena en el mar, ¿no? O las estrellas en el cielo. Multitudes. Él simplemente vio un hijo, a Isaac. Pero porque él entendía de que en la vida hay algo más, o sea, hay trascendencia, entendía de que ese único hijo ya era suficiente. Esto para que ustedes entiendan un poquitito, para dar un poco del ejemplo de lo que es este aspecto, ¿no? De estar un poco más desapegados. A veces los seres humanos, y ojo, de repente usted ha escuchado este término en alguna ocasión, tanatofobia. La tanatofobia es el miedo a la muerte. ¿Y ustedes sabían que es la fobia número 1 en la humanidad? El mayor y más grande temor del ser humano es morir. Y por eso hay muchas personas en este mundo angustiadas, apremiadas, simplemente ¿por qué? Porque su tiempo se acaba. Qué diferente, ¿no? Miren cómo el tener ese desapego, y ojo, no estamos diciendo que no debamos amar la vida, hay que amar la vida. Dios nos ha dado la vida, es don de Dios la vida, ¿sí? Hay que amarla y hay que disfrutarla y hay que sacarle el mayor provecho posible, claro que sí.
Pero miren, cuando nosotros estamos desapegados, o sea, cuando entendemos de que esto es simplemente una escuela, o sea, es un paso más dentro de una eternidad, nos permite tener la actitud que tenía el apóstol Pablo. ¿Qué dijo él cuando estaba en medio de prisiones? ¿Sí? Cuando su vida pendía de un hilo. Los señores, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Le permitía tener actitudes como decir, ¿no? He acabado la carrera, he mantenido la fe. Porque tenía una perspectiva diferente de lo que es la vida. ¿Sí? Principio número 3. Ya estamos a la mitad, son 6 principios, así que no se preocupen, no va a ser muy largo, ¿ok? El principio 3 dice, comprender el sentimiento del corazón de los demás. O sea, otro aspecto que tenemos que desarrollar para poder lograr una mayor inteligencia espiritual en nuestra vida, tiene que ver con un aspecto de... Perdón. Un ratito. Hay un error en las diapositivas. O sea, tiene que ver con no solamente empatía, ¿sí? Seguramente cuando han escuchado sobre inteligencia emocional, y seguramente ustedes han escuchado muchas conferencias que han hablado sobre inteligencia emocional, y se habla mucho de la empatía, ¿no? De ponerse en el lugar de los demás, etcétera. Pero este principio, que vuelvo a un poquitito para atrás, mire, dice comprender el sentimiento del corazón de los demás. O sea, es la práctica de empatizar un poco más allá, ¿sí? O sea, no simplemente de tratar de entender a la persona, sino llegar realmente a niveles de mayor profundidad en el conocimiento de la otra persona. Por eso dice este principio que no es tan solo comprender a los demás, es mucho más que eso. Es ver a los demás, ¿sí? Es ver a los demás, ver lo que los demás ni siquiera pueden ver en ellos mismos. Es decir, motivaciones más profundas, ¿sí? El por qué hacen las cosas, no solo lo superficial, sino lo más profundo de su ser. ¿Qué nos dice 1 Samuel 16:7? Pero Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de intenciones. Un elemento extremadamente importante en este principio es justamente ese. Y poder... ¿Y cómo puedo ayudarle en eso? ¿Cómo puedo ayudarle a que las motivaciones sean las correctas, las adecuadas? Porque, ojo, algo que yo siempre voy a decir, que una motivación incorrecta anula una acción correcta. Vuelvo a repetir, una motivación incorrecta anula una acción correcta. Como le digo a los muchachos, ¿no? A los adolescentes, ¿por qué estás tan amable con tu mamá? ¿Por qué estás tan presto a ayudarle, ¿no? ¿Por qué estás tan servicial con tu madre?
porque realmente la aprecias, porque realmente querés colaborar en la casa, porque realmente reconoces que es bueno y es hasta mandamiento de Dios honrar a los padres, o lo estás haciendo porque el fin de semana tenés una invitación a una fiesta y querés conseguir el permiso, ¿no? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿Realmente hay motivaciones superiores? Va a eso, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es simplemente una empatía, no es simplemente entender si se siente mal, si se siente bien, no, no. O sea, por eso es algo un poco más profundo. Es ir al corazón, a la motivación. Tratar de entender el por qué las personas hacen lo que hacen. Y tratar de darle una respuesta a eso. O sea, tratar de ayudar a las personas en eso. En llevar las motivaciones correctas. Miren, se acerca el joven rico, sabemos esa escena en la vida de Jesús. ¿No? O sea, es bueno. No sé, 51 es el ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna, para lograr la vida eterna? Jesús le dice, bueno, has cumplido con los mandamientos, no robarás, no matarás, etc. Y él dice, sí, desde mi juventud. Pero ahí Jesús le sale con algo más. Le dice, bueno, ya está bien, 99% lo tenés cubierto, te falta una cosita. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Ojo, no es que Jesús estaba en contra de la riqueza. No, no, para nada. No es la enseñanza de ese pasaje. Jesús quería que el muchacho se enfrentara con esta pregunta. ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué confías realmente? ¿Dónde está la base de tu seguridad? ¿Qué te permite, qué te trae tranquilidad, qué te trae paz a la vida? Y la respuesta que el joven se dio internamente fue mis riquezas. Por eso dice la Biblia que se dio la vuelta y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Porque todo lo que él era, ¿sí? Toda la seguridad, toda la paz, toda la convicción que él tenía se basaba en ¿qué? En lo que él poseía. Ni siquiera en lo que él era, sino en lo que él tenía. Él no fue capaz de confiar en que Jesús podía proveerle más cosas, podía proveerle sus necesidades, etc. Su confianza estaba en lo material. Vuelvo a repetir, estamos hablando de aquí de elementos mucho más profundos, ¿sí? Aló, creo que se le fue el internet a nuestro conferencista. Vamos a esperarle un momentito. Mientras tanto, queremos explicarle un poquito sobre qué es la Escuela de Liderazgo, cómo es que usted puede participar dentro de este programa, porque no es solo conferencias. Tenemos la segunda parte, que ya son grupos coaching,
donde usted puede tener ya más profundidad del tema. Tenemos reuniones también de Zoom, pero ya más personales, más interactivas con las personas, con nuestros alumnos, y está dirigido por coach profesionales. Entonces, si a usted le interesa, podemos ver, me puede escribir, ahí vamos a pasar el link para que usted pueda tener más información, participar de un grupo de WhatsApp para tener toda la información. No sé si ya está dentro Luis Enrique. Todavía no. Ok. Entonces vamos a pedirle por favor a los de soporte que nos pasen el link. Ahí ya lo tienen, fíjense. Usted le puede dar clic y ya va a participar directamente del grupo de información, donde va a tener ya específicamente a qué se refiere, de qué estamos hablando. Y usted puede participar también de este programa de capacitación. Estas conferencias son gratuitas, pero tenemos los grupos coaching para que usted pueda profundizar los temas de liderazgo. Muy bien, ya lo tenemos en línea. Ya está Luis Enrique, adelante por favor, se le fue el internet. Sí, perdón, se me cayó la señal. Muy bien, entonces lo que estamos hablando aquí, vuelvo a repetir, es ir un poquitito más allá de la empatía, o sea, simplemente de el tratar de entender a las personas, sino estamos hablando en este principio de tratar de comprender las motivaciones, el por qué las personas hacen las cosas y tratar de ayudarles en esa línea, o sea, ayudarles a que hagan las cosas por las razones correctas, ¿sí? Por la motivación adecuada. ¿Ok? Muy bien. Continuemos, por favor. El principio 4, para poder desarrollar es lo que es inteligencia espiritual. Vuelvo a repetir, por favor. Una cosa es la inteligencia racional, que es la capacidad mental. Creo que para algunas personas que entraron tarde, de repente esto los ha confundido, ¿sí? Tenemos la inteligencia racional, que es la inteligencia mental, las capacidades intelectivas que tiene el ser humano. Tenemos lo que es la inteligencia emocional, que seguramente ustedes ya han visto sobre esta temática, que tiene que ver con el manejo de nuestras emociones, el cómo proyectamos nuestras emociones de manera correcta, adecuada, constructiva sobre todas las cosas. Pero habíamos dicho que la inteligencia integradora es la inteligencia espiritual, porque es la que me permite darle moralidad o espiritualidad. Utilice el término que más usted le agrade, ¿ok? Y por eso habíamos dicho que esta inteligencia espiritual es el elemento más civilizador que nos permite, que tenemos los seres humanos. Es lo que nos permite diferenciarnos de muchas otras especies en este mundo, ¿sí? Es el elemento más civilizador porque nos permite tener normas de conducta, poner límites correctos y adecuados, desarrollar moralidad. ¿Ok? Por eso es un elemento práctico también, no solamente que está dentro de los conceptos o dentro del contexto de la iglesia, sino tiene que ver con los aspectos de la vida cotidiana. ¿Ok? Porque es lo que le ayuda a equilibrar los aspectos entre lo lógico, ¿sí? Que es lo racional, y lo emocional, ¿sí? Que tiene que ver con gustos, con deseos, ¿sí? Entonces eso me permite equilibrar para tomar una decisión adecuada, correcta, que me permita conducirme de una mejor manera en medio de la sociedad. ¿Ok? Por eso habíamos hablado de que esta inteligencia, que es la inteligencia espiritual, es muy importante y estamos viendo cómo desarrollarla. ¿Ok? Y hemos visto los tres primeros principios. En primer lugar, el principio de la quietud. O sea, quien para, repara. Tenemos que aprender a traer quietud a nuestra mente, a nuestra alma, ¿sí? A nuestro ser. Respirar un momento, ¿ok? Sacarnos un poquitito de esa vorágine del día a día. Después habíamos visto que el segundo principio es el desapego, o sea, agarrar y no ver nuestra vida solamente como estos
qué sé yo, 70, 80, 90 años que vamos a vivir sobre esta tierra, sino entender que hay algo más, que nuestra vida es trascendental, trascendente, que lo que hacemos hoy deja huella, ¿sí? Que va más allá, que este tiempo que estamos viviendo nosotros aquí es parte de una eternidad simplemente. El tercer principio que acabamos de ver tiene que ver con el ver a las personas, tratar de entenderlas en la profundidad de lo que son. O sea, no solamente entenderlas, ¿sí? De manera de apreciarlas, ¿sí? Como habíamos dicho, de empatizar, sino ver un poco más a lo profundo, a lo que son las motivaciones. ¿Por qué hacen las personas tal o cual cosa? Y entendiendo aquello, entendiendo sus motivaciones, poder ayudarle y guiarle a las conductas adecuadas, ¿no? A ayudar a que haga las cosas por las razones correctas, por las motivaciones correctas. ¿Ok? Un pequeño resumen para que entremos todos en onda, ¿sí? De repente algunos que han entrado un poquitito tarde no la tenían la figura completa. El cuarto principio para desarrollar esta inteligencia espiritual tiene que ver con centrar la mente en pensamientos que son más elevados, ¿sí? Perdón, ha habido un error aquí. Voy a tener que ir un poco de adelante para atrás. Cuando hablamos de este principio de pensamientos elevados, se trata de una habilidad espiritual muy importante porque es la capacidad de concentrar la mente libre de pensamientos inútiles o negativos. ¿Ok? Y este principio es muy importante. Voy a ponerles como ejemplo la memoria, ¿sí? No sé si usted ha tenido problemas con su celular, que se le llena la memoria. Y llega un momento en que ya no puede utilizar ciertas aplicaciones porque dice ahí, sale el mensaje, ¿no? Memoria llena. El celular se pone más lento, etcétera, ¿no? No puede utilizar ciertas aplicaciones. Y uno va ahí a hacerle un cleaner, CC Cleaner, un poco de publicidad para algún programa, un CC Cleaner, y ahí uno dice, ¿no? Que hay archivos, ¿no? Que son inútiles. Archivos basura, como se dice. Y los tenemos que eliminar. Ocupan espacio, pero no aportan nada bueno al celular. Lo mismo sucede con nuestra mente. Si usted piensa que su mente es como una computadora, lo mismo sucede. ¿Con qué la está cargando? ¿De qué está cargada su mente? ¿Ok? Este principio es, vuelvo a repetir, es extremadamente importante. Muchas veces no tomamos decisiones adecuadas, correctas. No estamos conduciéndonos de la manera de vida. ¿Por qué? Perdón, voy a utilizar una expresión muy fuerte. Porque nuestra mente está llena de basura. Porque no le hemos alimentado de lo correcto. Por eso, ¿qué es lo que nos dice este principio? Miren, el apóstol San Pablo nos va a decir, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estos deberían ser los tipos de pensamientos que deberían absorber nuestra mente. Si nuestra mente está cargada de todo esto, lo más seguro es que vamos a tener la lucidez suficiente para tomar decisiones adecuadas, correctas, éticas, morales. Por eso, muy, pero muy importante, ¿con qué estamos cargando nuestra mente? ¿Sí? ¿Ok? También el apóstol Pablo nos va a decir que derribemos
todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos habla nuevamente de nuestra forma de pensar. De hecho, seguramente los que siguen al pastor Raúl, al licenciado Raúl Justiniano, a él tiene una frase muy, pero muy, muy importante, muy fuerte, que dice, ¿no? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, que está en base a los principios bíblicos. ¿Con qué estoy alimentando mi mente? ¿Con puras telenovelas? No estoy en contra de los noticieros. Hay que ver los noticieros. Hay que ser conscientes de la realidad que nos rodea. Pero solamente eso. Miren, justamente hablaba con un señor, él ya arriba de los 80 años, esto fue hace unas 3, 4 semanas atrás, y él me decía, no sé si vacunarme o no. Porque mire, escucho una cosa, escucho otra cosa, que en la televisión dicen una, que en el Face dicen otra, que después sale este video, que me mandan esto por WhatsApp, etc. Entonces yo le dije, ok, pregúntele a una persona, a un médico, a una persona, a un bioquímico, farmacéutico, pregúntele a él. Son las personas que saben, son las personas entendidas en la materia. ¿Por qué no le pregunta a él si es bueno o no es bueno? ¿Por qué no le preguntan no le pregunta a esas personas, a ese grupo de personas, si es bueno o no vacunarse? Por eso, ¿con qué estamos llenando nuestra mente? Este elemento, vuelvo a repetir, por eso es para mí es uno de los principios más importantes. Los 6 son importantes, pero esto tiene mucho que ver con la capacidad que vamos a tener para nuestra toma de decisiones. Si nuestra mente está plena, está completa de pensamientos correctos, positivos, adecuados, verdaderos, etcétera, tenemos muchas más probabilidades de tomar decisiones acertadas, correctas y sobre todo decisiones que van a ser decisiones éticas y morales adecuadas. ¿Cómo está nuestra mente? Principio 5. Tener buenos deseos y sentimientos positivos hacia todos. Creo que esto lo entendemos de cajón, ¿sí? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿sí? Este concepto, perdón, voy a volver un poquito para atrás, buenos deseos y sentimientos positivos hacia todos. Sin duda alguna, si estoy en paz con todos los que me rodean, las cosas salen mejor. Cuando hay paz en la casa, cuando todos podemos conversar y charlar tranquilamente, la cosa va bien. Cuando en el trabajo puedo conversar con mis colegas, cuando estamos en paz y tranquilidad todos, las cosas salen mejor. ¿Ok? Entonces es un principio muy importante para nuestra convivencia, ¿sí? ¿Cómo está nuestra convivencia con nuestro entorno? ¿Sí? Es más, miren, dice, esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo, al que te hiere en una mejilla, préstale también la otra. Al que te quite la capa, aún la túnica ni le niegues, ¿sí? Cualquiera que te pida, dale, y el que toma de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. O sea, la premisa es que la persona que desarrolla inteligencia espiritual
no reacciona ante lo que le hacen. Se mantiene en silencio. Cuando hablamos de silencio no estamos hablando de que permite el abuso, sino que no le mete más fuego, no más, pero más leña al fuego, ¿sí? O sea, no hace tempestades en vasos de agua. Neil Anderson, seguramente ustedes han leído sus libros, como lo que es Libertad en Cristo, Venciendo la Oscuridad, ¿no? Y él trabaja mucho con esto. Él ha sido un psiquiatra que ha trabajado en el área secular, pero justamente él viendo la realidad de los problemas psiquiátricos se dio cuenta de que habían aspectos espirituales que había que trabajarlos, porque si no, nunca se iban a solucionar los problemas psiquiátricos. Y él habla justamente de que la mejor forma de defenderse es con el silencio. Es lo que hizo Jesús. Dice la Biblia que él cayó, enmudeció como oveja frente a sus trasquiladores. ¿Sí? Esa fue la actitud de Jesús. Es más, hasta Poncio Pilato le decía, ¿no? Defendete, decía algo, ¿no? Mira cómo te acusan. Y vos no respondes nada. ¿Sí? Por eso Neil Anderson dice que la mejor forma de defenderse es con el silencio. Dice, si alguien te hace una crítica y vos sabés que esa crítica es válida, o sea, porque te das cuenta de que realmente está señalando un error en ti, ¿por qué te tienes que justificar? ¿Por qué tienes que poner el con qué es para y con qué es? Mejor calla, escucha, aprende y crece. Ahora, si la crítica es una crítica destructiva, ¿sí? O sea, te están criticando y no hay una base, no es una crítica correcta, honesta. Él dice, de igual manera, calla. ¿Por qué darle el derecho de réplica? Tú sabes, al final de cuentas, que no es cierto, que no es la verdad, no es lo que está sucediendo. Entonces tú tienes que estar tranquilo. Por eso hablamos de que la persona que desarrolla inteligencia espiritual no reacciona. Ojo, vuelvo a repetir, no estamos hablando de que acepta el abuso. No, no, eso es algo muy diferente, ¿sí? Pero estamos hablando de que no le mete más leña al fuego, ¿sí? No hace la tormenta en el vaso de agua. ¿Ok? Procura estar en paz con todos. Y por último, el sexto principio para desarrollar esta inteligencia espiritual es comprender el propósito y sentido de la obra de Dios en tu vida. A través del profeta Jeremías, Dios dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Cuando yo entiendo de que vengo a esta vida con propósito, o sea, yo no estoy en esta vida por casualidad, yo no estoy puesto aquí porque, bueno, pasó, sucedió. No, 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 yo estoy aquí porque hay un plan, ¿sí? Porque soy parte de un plan. Entonces las cosas empiezan a tener sentido. Y lo que me sucede ya no es simplemente algo aleatorio, no es simplemente una casualidad de aquellas, sino le encuentro propósito a lo que me sucede. Y por eso puedo decir lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, todo tiene un sentido. Aún aquellas cosas que de repente
humanamente no se las puede explicar. Aún de aquellas cosas que de repente cuando uno las piensa o les sucede, como que no tuvieran sentido. Pero todo eso tiene una conexión. Porque entendemos que hay propósito. Entendemos que nuestra vida es algo más, que hay un plan. Para cerrar mi participación, quiero dejarles este pensamiento en la mente. Usted está aquí con un plan y ese plan se va a cumplir. Usted nació con un propósito. Yo sé que hay muchas personas que en este tiempo, en este último año que ha pasado, este año de pandemia que hemos vivido, hay muchas personas que han debido vivir situaciones que uno las piensa y no les encuentra razón de ser. Hay padres que han perdido a hijos, esposos, esposas que han perdido al cónyuge. Hay personas que han visto de repente a sus familiares en problemas, en situaciones difíciles. Y es más, de repente hoy en día están viviendo las secuelas de todo ese proceso. Pero aún en todo eso, cuando entendemos de que vinimos aquí con un plan, que hay propósito en nuestra vida, podemos entender algo que alguna vez escuché decir al doctor Rick Warren, que Dios nunca va a desaprovechar un dolor. ¿Quién mejor que una persona que ha perdido a un ser querido para traer palabra de consolación a quien está viviendo aquel? ¿Quién mejor que una persona que se está levantando de repente de problemas económicos fuertes para dar palabras de ánimo a aquellas personas que lo están necesitando? Cuando entendemos de que somos parte de un plan maravilloso, nuestra vida cobra otro sentido. Le animo, descubra cuál es el plan de Dios para su vida. Tómese tiempo, desarrolle su inteligencia espiritual. Que Dios me los rebendiga y en cualquier momento nos estaremos viendo nuevamente. Muchas gracias por su tiempo.